Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo, el podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo, presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fenomenal. Juan Carlos, ¿qué tal la semana? Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Has hecho cosas? A mí el veranito me viene muy bien. ¿Has hecho cosas interesantes? He hecho cosas muy interesantes. Está el país y el mundo. Sí, está el tema Pluto, un poco. ¿sabes? Sí. ¿Te acuerdas de Alejandro Roca que nos habló de Pluto, de polarizado, líquido, omnirelacional, tensionado? Pues no sé dónde estaba ubicuo. Le faltaba lo de Pluto, la J de jodido, porque claro, y perdón a los oyentes que se enfadan con nosotros por decir palabrotas, pero las palabrotas tienen su función social también. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a tocar un tema espectacular, Juan Carlos. Sí, lo anunciamos la semana pasada y es que es espectacularmente interesante, rabiosamente interesante. Sí, señor. Vamos a hablar de los 7 jinetes del apocalipsis del liderazgo. El apocalipsis del liderazgo, muy bien. Sí, señor. A ver, para nuestros oyentes, los que no sepan de toda esa historia del... Los que quieran recordar. Bueno, los que quieran recordar, me parece muy apropiado. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, del Nuevo Testamento, me decías tú antes que era de San Juan. Creo que es el Apocalipsis de San Juan, ¿no? No estaba seguro. El Cordero, o sea, Jesucristo, abre 4 sellos de un libro y libera a 4 jinetes. Y esos 4 jinetes, confieso que había 1 o 2 que los conocía perfectamente y los otros 2 no los tenía nada claros. Uno es el jinete blanco, que representa como la conquista o el engaño. Sí. Otro es el jinete rojo, que simboliza la guerra y el conflicto. Otro es el jinete negro, que supone hambre y escasez, que ese sí que lo conocía por determinadas hambrunas que se asociaban al jinete negro, y otro es el más conocido seguramente por una famosa película, que es el jinete amarillo o el jinete pálido, que es el que representa la muerte. De hecho, la gripe española, creo recordar, de principios del siglo XX, se le llamó el jinete pálido, pues porque provocó 50 millones de muertes, que nos parecía lo de la pandemia del COVID, que fue una cosa espectacular. Creo recordar que murieron 2,5 millones de personas. ¿En la pandemia? En la pandemia. 6,5 millones. 6,5 millones, que es una barbaridad, pero no son los 50 millones de principios del siglo XX, que la población del mundo debía ser como menos de un tercio de la que tenía en el momento de se mal llamó gripe española cuando España no tenía nada que ver, pero bueno, no estaba en conflicto en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda. Y había libertad de prensa para que se pudiera publicar. Y entonces ya hicieron... Efectivamente. Bueno, ¿qué te sugiere esto de los 7 jinetes del apocalipsis del liderazgo? ¿Qué tiene que ver esto de los jinetes del apocalipsis con el liderazgo? Claro, venga. Tú lo has contado fantásticamente, los 4 jinetes. Apocalipsis en realidad es la buena nueva, o sea que es el final de un determinado mundo y el comienzo de otro. Hay una frase de Leonardo... Menos mal, yo solo he contado la mala nueva. me he quedado ahí entre medias. Leonardo da Vinci, no Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci decía no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. En un cambio de época, efectivamente. Entonces, muchas veces, desde el punto de vista del liderazgo, hay jinetes que impiden, dificultan, obstaculizan o incluso evitan desde todo punto que haya un liderazgo real en la empresa, tanto el líder, la líder, como líderes, mandos intermedios, equipos de proyecto, etcétera, ¿no? Absolutamente. Oye, y si nos vamos en concreto a esos 7 que hemos determinado, ¿cuáles crees que serían, Juan Carlos? Bueno, primero que... ¿Cuáles son los que determinan el acabose del liderazgo? La hecatombe. Tú el otro día hablabas de Clara para hablar del liderazgo de barra, y aquí también tenemos que referirnos, porque es de justicia, a Óscar, que habló de los primeros 4 o 5 jinetes del apocalipsis empresarial, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar por cada uno de ellos. Por ejemplo, el famoso Pareto, Vilfredo Pareto, pues que... Te pregunto a ti. Está bueno, que establece que el 80% de los resultados sale solo con el 20% del esfuerzo. Supongo que tiene que ver con un tema de foco. Exacto. O sea, tienes que focalizarte en lo realmente importante y ser capaz. De hecho, yo me atrevería a decir que el factor más determinante en la vida de un CEO es la incertidumbre. La velocidad y la incertidumbre son los 2 factores determinantes. Un CEO, su vida está limitada 2 años, 2 años y medio. En el perfil de empresas que nosotros vemos, intervenidas por fondos, eso es muy rápido. Entonces, Pareto lo que te marca es
tío, céntrate en lo que te tienes que Prioriza. centrar y olvídate de todo lo demás. Exactamente. Eso a nivel individual, como líder. Y luego a nivel organizativo hay un 20% de personas que hacen el 80% del negocio. Absolutamente, y de eso doy fe. Y eso lo puedes llevar a nivel de Estado en este momento en España. O sea, de cualquier es Estado. que tienes demasiada gente que aporta poco, vamos a decir. Entonces, o triunfa la auténtica meritocracia, las personas que más colaboran, que más valor generan, o tienes un problema porque aquellas personas mejores en términos de talento se te pueden ir y se te va al garete el negocio. Y se me acaba de ocurrir, Juan Carlos, otro título de podcast que va a ser el líder meritocrático. Porque la realidad es que tú lo sabes mejor que yo, la meritocracia en el mundo desafortunadamente existe poco y está absolutamente estudiado, que eso del ascensor social, en fin, el que nace pobre tiene el 90% de probabilidades de morir pobre, desgraciadamente, y es como está establecida la sociedad y es algo que deberíamos cambiar, pero es una realidad. Desde la educación, que es la gran palanca. Esto del líder meritocrático empieza a ser, Jaime, como cuando Charles Chaplin decía, bueno, ¿qué película hago? Charlo Carpintero, Charlo Buscador, claro, sí, líder, no sé qué. Totalmente. Venga, más jinetes, Juan Carlos. A mí hay un jinete que me hace mucho daño, tiene que ver con la falta de meritocracia, que es el efecto Matilda, que es lo contrario al efecto Mateo. Ajá. Efecto Mateo, aquellas personas que publican, que publicáis, que publicamos incluso, nos dan crédito por cosas que no han salido nosotros. A mí me han citado modestamente en sitios que digo, esto no se me ha ocurrido a mí y demás. El efecto Matilda... A mí todavía no me han citado, me han llamado muchas cosas, pero no me han citado todavía. No hay que citar a los vivos, decía un amigo mío, ¿no? El efecto Matilda es justo lo contrario. Las mujeres, en términos científicos, por ejemplo, de producción, ahora mismo en el mundo de la economía solo hay 3 mujeres premios Nobel de Economía, lo cual es completamente injusto, ¿no? Y muy recientes además. Pero en general, en el mundo de las organizaciones, las mujeres se llevan menos mérito del que deberían llevarse por un tema de discriminación inconsciente. Absolutamente, y eso es un tema que a mí me costaba al principio entenderlo, y cuando profundicé un poquito te das cuenta de que efectivamente o generas un cierto grado de discriminación positiva o tardarías cientos de años en llegar a equiparar. Hay un dato que para mí es irrefutable, que es el Instituto Nacional de Estadística, y es que en España la diferencia salarial es de un 20%, y ese dato es el que ese es completamente irrefutable. Claro. Por cierto, anotar que esto viene de Matilda Hoslin, si no me equivoco, con una publicación que hizo de la mujer como inventora, si no me estoy equivocando. Pero lo hemos visto mujeres pintoras que ahora se reivindican a lo largo de la historia, mujeres de todo tipo que le sacos Marie Curie, que siempre se menciona que fue Pierre Curie el que dijo no, el mérito para el premio Nobel, física, luego química, es de mi mujer, pero se lo querían dar solo a él. De hecho, era una sociedad que no consentía que las mujeres... Hay un libro extraordinario que hemos comentado antes de Rosa Montero, que creo recordar que se llama La insoportable idea de no volver a verte, que narra la pérdida que tuvo Rosa Montero, creo, de su pareja o de su marido, y en paralelo la biografía de Madame Curie, que a mí me pareció espectacular y con un gusto extraordinario. Es mi libro favorito de Rosa Montero, a la que, en días de Feria del Libro, como los que han sido recientemente, pues la verdad es que siempre hay que visitar y saludar. Estupendo. Venga, más jinetes, Juan Carlos, venga. Más jinetes. Al lío. Venga, pues dime tú, Hofstede, por ejemplo. 4 caballos vienen de bonanza. Hofstede, ¿te suena? Pues a este no le pillo, Juan Carlos. Bueno, este tiene más que ver no sé, a lo mejor le decimos a Cristina de borrar la gilipollez de los 4 jinetes vienen de bonanza. No, pero simpático. Venga. Dale. Hofstede. A ver, normalmente cuando no pones límites, por ejemplo, en la gestión del tiempo, tú y yo hemos vivido, por ejemplo, reuniones que no dice, bueno, pero esto cuando acaba, no, a lo largo del día. No se acaba nunca. Entonces eso se expande. O, como los malos estudiantes, o como dice un gran experto y buen amigo en marca, Andrés Pérez Ortega, ¿cuándo te pones a buscar empleo? Pues cuando se está acabando el paro. Entonces, cuidado con que el límite te lo ponga el agobio final, en lugar de marcar bien los límites desde el principio, ¿no? Las cosas que nos gusta hacer como líderes las hacemos rápido y bien, y las que no las vamos dejando, prolongando, etcétera, etcétera. Perfecto. Venga, más de ellos. El efecto Parkinson, ¿no? Por ejemplo. ¿Parkinson? Venga, Parkinson. ¿Cuál es Parkinson, Juan Carlos? Parkinson es el jinete o el efecto de que tiene que ver también con los límites. Tú ocupas, es como la versión del efecto Boyle-Mariotte en física. Respecto a los gases. Un gas ocupa todo el espacio, todo el volumen que tiene disponible.
depende de la densidad, pues lo mismo en el tiempo que se te asigna. Es como cercano a Hofstede, en el sentido de a ti te dan 20 minutos para una presentación, un TED de 18 minutos, y haces algo primoroso, tienes 18 horas para hacerlo, y entonces introduces pues más ejemplos, más cosas, más no sé qué. ¿Esto a qué ayuda? Pues en las organizaciones y desde el liderazgo a comprimir las cosas, porque no vas a perder calidad, al revés, vas a disponer de menos tiempo, pero va a salir mejor. Totalmente. De hecho, yo creo que es inherente al ser humano. Alguna vez he leído sobre el efecto de Parkinson, y lo que viene a decir es que en la medida que dispones de más tiempo, lo que haces es procrastinar. Totalmente. O sea, tiendes a la procrastinación, y en los últimos minutos esto lo ves muy frecuentemente en gente más joven, por ejemplo en estudiantes. Mi hijo Jaime funciona mucho mejor con la presión de que se le venga encima el examen, y el tiempo previo con tiempo de sobra, pues puede procrastinar. Lo acaba sacando, pero lo acaba sacando porque se mete al 140% en vez de al 100%. Sí, señor. Yo tenía un tío, Jorge Villar, que desgraciadamente falleció, que era muy buen estudiante, un gran economista, y la noche antes de un examen se iba al cine. Y entonces, claro, metía presión a sus amigos porque estaban la última noche estudiando un montón, pero él se había ido al cine. Es decir, justo lo contrario de la procrastinación, adelantaba la preparación y luego se daba el ir a ver se daba el gustazo. Está muy bien. Venga, otro jinete, el efecto Dunning-Kruger o Dunning-Kruger. O Dunning-Kruger para los políglotas, sí, efectivamente. Sí, porque son dos psicólogos. Sí. Dunning, que diríamos aquí, Dunning, y Kruger, de la Universidad de Cornell, y que han descubierto la relación entre... Nosotros decimos, Jaime, aptitud y actitud. Esto es reciente, Juan Carlos. Reciente, sí. Es bastante reciente. Pero lo que ellos han comprobado, esto lo decían nuestras abuelas, que atrevida es la ignorancia, ¿no? Sí. La gente que no sabe sobre un tema, pues... habla de él con una suficiencia absoluta. Eso se da mucho en el mundo de la política, todo el mundo, los tertulianos. Los tertulianos son todólogos. Cuando tú descubres que hay un tema que dominas un poquito y escuchas a gente hablar con absoluto desparpajo, sin tener ni la más puñetera idea de lo que está diciendo. Por ejemplo, el liderazgo. Exactamente, de liderazgo todo el mundo una cosa habla. como opinable. Sí. El otro día nuestra amiga Silvia Leal, experta en tecnología, en IA, en la conexión entre tecnología y talento, decía que ha habido un programa generalista donde tertulianos, un programa que ven centenares de miles de personas, pues hablaban de la inteligencia artificial, pero antes habían hablado de violencia de género, y antes habían hablado de volcanes, y antes habían hablado del Papa. Que da igual. El efecto Dunning-Kruger está absolutamente presente en nuestra sociedad y todos los días. Y como dice Emilio Duro, también buen amigo, no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Un tonto. que a mí me encanta. Exacto. Cuidado con los tontos motivados que se voltean. Sí, pero se dan constantemente en todas las organizaciones, y son gente muy, muy, muy peligrosa, volviendo a la matriz de Chipola. Sí, de la estupidez que perjudicas a alguien y no te beneficias tú. Y en términos de liderazgo, Dunning-Kruger, al final nos enseña que hay que preguntar a la gente que sabe. O sea, que la actitud es enormemente importante, pero si no sabes pilotar un avión, totalmente. Pues no te pongas a pilotarlo. Totalmente. De hecho, es una cosa que en el mundo de la política yo creo que es lo que marca la degeneración, que si nos vamos a generaciones, sin entrar en temas de ideología, pero si nos vamos generaciones hacia atrás de ambas ideologías, es muy sorprendente cómo la confianza en la gente que sabía antes era muy superior a la que hay ahora. Ahora el peso es político. Antes el peso, seguramente en muchos momentos de la historia, era mucho más ligado a la técnica o a la preparación. De hecho, algo que hacen, por ejemplo, democracias mucho más consolidadas que las que puede haber en Hispanoamérica o la propia española, es tener un gabinete en la sombra, pues que el que sabe de sanidad es ministro en la oposición y luego es ministro en el poder. Absolutamente. El que sabe de leyes, es decir, de defensa, no digamos, de cualquiera de los ministerios, digamos, más habituales, cultura, y no que por peso político, como dices, pues nada, esta es la persona y ya está. Yo tuve la inmensa fortuna de que me enseñaron el funcionamiento del Parlamento en España con todo lujo de detalles. Vi el Parlamento por dentro, me senté en todos los escaños, pero en muchos sí, y tuvimos
tuvimos la suerte de que nos explicaran el funcionamiento y a lo mejor un día en otro podcast lo contamos porque te da una idea de por qué la degradación de la política llega a tal magnitud cuando un diputado tiene derecho a un número de asesores y esos asesores son simplemente gente a la que se elige haciéndoles un favor y no hay ningún otro criterio. Claro. No es gente, pero esos asesores son los que tienen que hacer las propuestas que acaban derivando en propuestas parlamentarias. Por eso sucede que de vez en cuando vemos imbecilidades de la magnitud que vemos en el Parlamento que nadie las entiende, porque el origen está en un imbécil, probablemente. Eso es puro efecto Dunning-Kruger. Sí, señor. Buen ejemplo. Venga, más jinetes, Juan Carlos. Llevamos 5, creo, ¿no? No lo sé, tú llevas las cuentas. Aquí las cuentas de los jinetes las llevas tú y las cuentas de todo lo demás las llevo yo. El cuentajinetes del apocalipsis. Bueno, hay uno muy interesante que es el principio de Peter. No vale, venga, Peters. sí. Joder. Peter. La verdad es que qué buena cabeza tienes, Juan Carlos. Se nota que tomas mucho potasio. Venga. Yo diría, ya no se puede citar a Woody Allen cuando decía que el cerebro no es su órgano favorito, pero bueno, Lawrence Peter, médico canadiense, si no recuerdo mal, que todo el mundo en una organización es a mí si no me dices si era de Toronto o de Ottawa no me sirve, es que no me sirve, es que te estás volviendo muy ligero con los datos, macho. No era francoparlante, era angloparlante. Lawrence Peter, todo el mundo es promocionado hasta su nivel de incompetencia. ¿Por qué? Porque cuando una organización solo mira ascensos, un eje, y no mira rendimiento y potencial, puede haber gente con muy buen rendimiento, por ejemplo, como vendedores, que llegan a directores comerciales. Súper habitual. Buenos investigadores. Tú y yo hemos hecho coaching de equipo a empresas de investigadores que luego tienen que dirigir equipos y no es las mismas competencias. Sí, vamos a ser perfectamente el equipo del que estás. Magnífico equipo, por otro lado. Eran gente extra, pero eran todo. Yo creo que no había nadie que no fuera doctorado para empezar. O sea, eran un equipo de científicos espectacular y tenían cosas de científicos. Que no tienen por qué ser grandes líderes. Hay cosas en las que se pueden perder. En un laboratorio son magos, pero manejando personas, que es lo más difícil del mundo, pues les costaba más. Pues les costaba un poquito más. Entonces, bueno, pues esta es la idea de Peter. Cuando como líderes analizamos rendimiento, pero analizamos también potencial, nos damos cuenta que hay estrellas que pueden ser promocionadas, lo harán muy bien, pero que hay personas que, estando donde están, pagándosele mejor, compensación más allá de la retribución, serán felices. No hagamos un mal director comercial de un buen vendedor, una buena vendedora. Eso es un clásico, eso te lo digo yo, que he estado en las dos posiciones y ha sido algo absolutamente habitual. Es decir, el tío que vende todo lo pongo de director comercial y lo haces un desgraciado porque no le apetece llevar un cuadro de mando, porque no le apetece llevar el control del pipeline, porque no le apetece el reporte, porque no sabe cómo reporta y encima se cree que pegándole voces a sus subordinados va a conseguir algo. Claro, y luego hay el caso de que no lo está haciendo bien en su posición actual, pero es muy influyente en una posición, hombre, que no puede ser superior, pero que hay que moverle, hay que hacer algo porque si no, pues lo estamos perdiendo. Pregunta trampa, Juan Carlos, ¿cuál es el caso más flagrante? No des los nombres, por favor, pero algún caso flagrante de principio de Peter que hayas vivido a lo largo de tu trayectoria. Venga. A ver, seguro se te ocurrirán. Bueno, a ver, yo diría 50. A mí se me ocurre alguno que otro. O sea, he visto algunos degradantes, de hecho. A ver, el principio de Peter tiene mucho que ver con privilegios que se te atribuyen cuando no hay mérito. Hemos hablado del mérito de Pareto. Por ejemplo, hay muchas empresas familiares verdaderamente espectaculares. No, yo creo que son el corazón y los pulmones de España. Y lo digo con todas las de la ley. Y cada día las conozco con más profundidad. Mi mundo durante muchos años y el tuyo ha sido el de las gigantes multinacionales y te das cuenta de la fuerza y la sensatez que hay en un mundo empresarial mediano, que es lo que sostiene la economía española. Exacto. Y por poner un buen ejemplo, que lo hemos comentado, Alejandro Fernández Luengo, el presidente de Alma Corporation, Marco Aldani, el restaurante Salvaje, Rudo y demás, que ha creado él, es decir, a partir de unos padres, una madre de la provincia de Lugo, de peluquera, de extracción humilde, con sus hermanos, un imperio espectacular. Pero también hay empresas familiares, segunda o tercera generación, que
lo reciben como un privilegio y se lo creen, cuando necesitan la humildad, porque normalmente es el padre o el abuelo el que ha creado esta historia y hay que ponerse al ritmo de los tiempos. Y ahí hay mucho Peter, desgraciadamente. Totalmente. Hay un libro de un profesor de SIC, creo que recordar, que se llama Sergio Rodríguez. Es un librito se lee en 1 hora y media o algo así, en 2 horas, que dice que el título es ¿Por qué las empresas familiares españolas no llegan a tercera generación? Y uno de los motivos por los que sucede es el principio de Peter. Hemos visto debacles en compañías de 40, 50 millones de euros por creerse que aquello era una especie de cortijo donde entraba todo el mundo, donde entraba la familia, se mezclaban los coches de la empresa con los deportivos de tal y los abrigos de pieles y no sé qué, esas cosas las hemos visto. Seguro que Lawrence Peter y el autor de SIC se llevarían muy bien. Oye, Juan Carlos, venga. Y nos queda uno, que es el principio de Dilbert. ¿Cuál? El de Dilbert. Dilbert es el personaje. Sí, Dilbert es el personaje, la tira cómica de Scott Adams, que tiene esta cabeza larga. Es el New York Times, si no me equivoco. Empezó con el New York Times, luego hizo libros. ¿Sí? Y entonces es una variante del principio de Peter, pero muy divertida. Pues ya sabes que está en el cubículo, tiene aparecen los consultores que dicen tonterías. Pero en eso no va desencaminado. Entonces el principio de Dilbert dice que se promociona a la gente para que haga menos daño en la organización. Es decir, por ejemplo, en un hospital, una recepcionista que no hace bien las cosas o claro, tiene ironía esto, o un médico que te está atendiendo haría más daño al paciente que alguien que esté en un comité de dirección, ¿no? Tenemos un caso muy reciente, y no sé si debería decirlo, de una señora que ocupó la posición de directora de comunicación en Correos y cuando ha dejado de ocupar esa posición ha montado un cisco de 3 pares de pelotas en todo el país con no sé qué de fontanería. Pero bueno, es solo por decir algo, que a lo mejor era mejor haberla dejado en algún puesto en Correos, claro, o en alguna de las otras empresas públicas. Pero no pasa solo en las empresas. En las empresas públicas hay gente muy profesional. Sí, por supuesto, no. Pero también en las cosa. Privadas dices, bueno, ¿y cómo ha llegado tal persona? Y a ver, igual que la decadencia la podemos ver en la complacencia, en ese síndrome del Titanic, nadie lo puede destruir y a la primera de cambio todo el mundo, la evidencia niega la realidad, ¿no? O el prejuicio, pues aquí lo mismo también. Es decir, que encontramos personas que hace poco un recién jubilado decía, es que la organización... Y no es una organización en la que tú y yo hayamos estado, es una de las empresas del IBEX. Decía, es que no la reconozco porque ha llegado gente al comité de dirección que yo no habría llevado ni al tercer nivel. Entonces, absolutamente. Esto es principio de Peter, principio de Dilbert. Muchas veces se premian otras cosas que no tienen nada que ver con la meritocracia de la que permanentemente hablamos. Juan Carlos, ya tenemos los 7, que no decaiga el asunto. Venga, vámonos al takeaway. Takeaways. O Tupperware. Venga, sí, venga, dale. Venga, el primero de los 7, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿O como líder crees que deberíamos tener más en cuenta? Pues yo creo que el efecto Dunning-Kruger, que yo lo he utilizado en alguna que otra presentación, yo creo que es el síndrome, me atrevería a decir, de los imbéciles. Es que claro, es que estas cosas, bueno, no sé si suena muy dura. Tú tienes algo que yo admiro mucho, que es que te gusta estudiar, independientemente de la edad, y las personas que no están al día, que no estudian, que no saben, pues realmente es que es tremendo. Bueno, pues es que hay una diferencia entre los que no que estudien, lo que me gusta es leer, Juan Carlos, vamos, sí. Me conoces de sobra, pero ese efecto Dunning-Kruger es que lo he visto en muchas organizaciones, el sentarse en una atalaya, no tener una idea clara de un tema concreto y tener la responsabilidad de ese tema concreto, no fiarse de aquellas personas que tenían conocimiento y criterio y tomar decisiones completamente estúpidas. Es que no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces y tú lo has visto cientos de veces, Juan Carlos. Yo me atrevería a decir, como dices tú... Se atrevería, te lo voy a acabar cobrando. El efecto Matilda. Yo en empresas medianas, grandes, que aparece una foto del equipo de dirección y veo pocas mujeres, no porque haya que meter mujeres por meter mujeres, pero todos los datos dicen, lo hemos hablado, que correlaciona, no necesariamente es causa, liderazgo femenino con resultados, diversidad de género, y esas fotos de que todos son hombres y todos de la misma edad. Queda ridículo a día de hoy, Juan Carlos. A día de hoy eso es puro efecto Matilda. Queda ridículo porque si a mí me salta con los años que tengo ya y veo una foto como las que estás diciendo, que las veo de vez en cuando, se ha reunido el Consejo de Administración del banco, no sé, y dices, pero esto qué coño. Y hay una o ninguna. ¿Pero esto qué coño es? ¿Eso es un club inglés o qué puñetas es? Y tú tienes chicos varones. Yo que tengo una hija,
En eso soy especialmente sensible también. Tienes una hija que es muy brillante y que estarán esas fotos posiblemente si ella quiere. El día de mañana. Venga, y el tercero, Juan Carlos, antes de que me preguntes. A la limón. A ver, yo creo que lo de Dilbert, más allá de la broma, nos tiene que hacer pensar realmente, porque como hemos dicho alguna vez, la estrategia en un 90% es implantación. Sí, es la ejecución. Es la ejecución. Entonces, si el diseño estratégico incluso es bueno, pero no se ejecuta bien, pues hay un problema, ¿no? Absolutamente. Y por poner un buen ejemplo, porque hay que hablar de buenos ejemplos de empresas españolas, hemos tenido mejores CEOs del año, hemos tenido club de excelencia en la asamblea, muchas cosas muy interesantes. Y tenemos directivos extraordinarios que de hecho vamos a tratar de darles un espacio dentro de algunos podcasts en Misterios de Liderazgo. Yo hay una empresa y en su propia casa, no hace mucho, me he declarado mega fan, que es Ilunion. Tenemos la empresa más sensible a personas con otras capacidades. Yo creo que es un caso único en el mundo, Juan Único Carlos. en el mundo. ¿Cómo se aprovecha el cupón? Yo tengo un muy buen amigo que trabaja en Ilunion y es un caso espectacular. Yo admiro a Alejandro Añoro, el CEO, a Alberto Durán, a Miguel Carballeda, a todos, evidentemente. Y claro, tú dices, bueno, han sido sanamente ambiciosos, han pasado en 10 años de crear 30.000 empleos a crear 43.000, pero eso no lo hace el comité de dirección, lo hacen desde las ideas del comité de dirección, incluso con la pandemia y lo que eso ha supuesto, llegando al último hotel, a la última lavandería que tienen, al último vendedor de cupón, y compartiendo ese espíritu, ¿no? Entonces, cuidado con... Nos creemos muy importantes allá arriba, pero como no consigamos... El propio Alejandro Añoro ha contado en público que le dan abrazos en Colombia porque el absentismo en Ilunion, en Colombia, es el 2%. Es porque una persona con discapacidad... Es increíble. En Colombia o trabaja con Ilunion, para Ilunion, o no trabaja. Pero vamos, por si algún oyente no lo sabe, en España esta mañana habrán dejado de ir a trabajar 1.600.000 personas sobre una población que está trabajando unos 22 millones. Bueno, que va a trabajar, eso no necesariamente está trabajando. Eso no es un 2%. No es un 2%. Eso es una barbaridad, eso es algo cercano al 8%, sí, que es la tasa de referencia en un país que funciona con un grado de bienestar altísimo. A lo mejor un día hablamos de liderazgo y absentismo, Juan Carlos. ¿Te parece? Dentro de tu liderazgo claro, oye, muchísimas gracias, Jaime. No, gracias a ti, a mí, a Cristina de Guapísimo. A nuestros oyentes. Y a todos. Hasta la semana que viene. ¿Tienes ya previsto de qué vamos a hablar? Lo tengo previsto, pero es que no lo tengo delante y se me ha olvidado. O sea, que no me preguntes. Sorpresa. Pues será sorpresa. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene.